qué ajustes hay que hacer, y que se discuta eso a nivel de los actores sociales, porque también a los padres y madres de familia les interesa qué tipo de ciudadano va a formar el sistema educativo. Al sector productivo y empresarial le interesa qué tipo de ciudadano va a formar, qué tipo de persona va a formar el sistema educativo. Esto debe ser más importante que lo que se está haciendo ahora, probablemente hacia el interior, de reorganizarse, o primero reorganizarse y luego... Bueno, yo creo que se pueden trabajar en paralelo, ¿verdad? Se puede coordinar, se puede ir trabajando la parte de la arquitectura organizacional del MINED, que es posible que haya requerido ciertos ajustes, pero también el equipo tiene que pensar en estos temas sustantivos del fondo educativo y no de la forma, ¿verdad? El tema curricular, el tema de las políticas. Yo he criticado un poco en algunos medios y creo que es un tema importante. El equipo de gobierno en el área educativa es un equipo de gente muy calificada. El doctor Eduardo Badía es un distinguido académico, es un filósofo de la ciencia. Erlinda es una científica. El profesor Sánchez Serén tiene su bagaje como normalista. Sin embargo, fueron personas muy ausentes, digamos, en la discusión técnica de los últimos 20 años. Quienes hemos trabajado en educación por diversas circunstancias, y esto lo digo no porque yo haya sido funcionario del ministerio, porque haya estado empleado, la gente que estamos en educación hemos trabajado, hemos discutido, hemos debatido, han habido comisiones técnicas, han habido grandes investigaciones. Y lamentablemente este equipo nunca estuvo en esas discusiones, ¿verdad? Por circunstancias que sea. Y hay muchas experiencias en Latinoamérica, como Daniel Filmus en Argentina, como Rosa María Torres en Ecuador, como Ernesto Schiffelbein en Chile, que son prestigiosos académicos que llegan a los ministerios de educación, pero que no han estado conectados con el tema de las políticas educativas. Y eso es un riesgo, porque tanto a Eduardo como a Erlinda como al profesor Sánchez Serén, que insisto, son personas muy capaces, les va a tocar un periodo relativamente significativo de comprender cómo funciona la lógica, de cómo ha estado operando, y eso tiene un costo también, ¿verdad? Entonces, ese traslado de autoridad, de nuevas autoridades, el conocer cómo funciona la lógica del ministerio, el diagnosticar correctamente cuáles son los factores críticos que hay que cambiar, que hay que mejorar, es un tema importante y crítico, que hay que tomar en cuenta, y que eso lleva un desgaste de tiempo, ¿verdad? Entonces, eso yo lo he comentado y lo digo con mucha naturalidad, y creo que las autoridades no se tienen por qué molestar, pues es una realidad. Pues cuando tú entras a un campo de acción nuevo laboral como es las políticas públicas educativas y no has estado en esa discusión, pues vas a tener un tiempo de aprendizaje, ¿verdad? Yo escuché inclusive algunas críticas o comentarios de las propias autoridades, por ejemplo, que criticaban un poco el tema de la PAES. Que ¿para qué queremos hacer más PAES si ya sabemos cómo estamos? Y realmente la PAES es una de las mejores cosas que tenemos en El Salvador. El sistema de evaluación de El Salvador como sistema es uno de los mejores sistemas a nivel latinoamericano. El Salvador es un país que tiene un sistema bastante sólido, independiente, en donde la UCA ha jugado un rol importantísimo en la administración y procesamiento. Y el hecho que a mí el sistema me siga diciendo cómo voy, bueno, es un parámetro de comparación. Las cosas en educación no cambian en un año, ni en 2, ni en 5. Todos los cambios educativos son a largo plazo. Entonces yo necesito tener registros históricos de cada año. El Salvador también ha sido uno de los pocos países latinoamericanos que ha participado en pruebas TIMSS, en la prueba de los países de la OCDE que mide el avance en matemáticas en ciencias. El Salvador ha participado en pruebas UNESCO, en las pruebas del laboratorio UNESCO, la YESE, que fue la última. Entonces, todo ese sistema de evaluación para mí es sumamente valioso. El problema es cómo lo uso para la mejora, ¿verdad? Sin embargo, yo escuché críticas que ¿para qué tener más evaluación si ya sabemos cómo estamos? Ahorita es hora de mejorar. Entonces, eso denota
un poco el desconocimiento político técnico. Vamos a hablar de lo más visible, esas dos cosas o tres que se han visto en estos 100 días, como uno, el ataque al analfabetismo, dos, Correcto. la parte de los uniformes y de los útiles escolares. No sé si hay otro tema, pero son los dos más visibles, pero vamos a ir a una pausa. Óscar Picardo, nuestro invitado esta mañana, vicerrector de ICEADE y conocedor del tema educativo. Analizamos los 100 días de gobierno del presidente Funes en el área de educación. Ya regresamos. En nuestro análisis esta mañana, el tema de los 100 días del presidente Funes en el área de la educación. ¿Qué se ha hecho en educación? Es la pregunta que tratamos de contestar hoy con las opiniones de Óscar Picardo, vicerrector de ICEADE, educador, conocedor de este tema. Óscar, hay situaciones que sí son visibles. Uno, el momento en el que llega el gobierno y aparece también la H1N1 que a educación le impacta y quizás eso hace que no pueda tener, dando el beneficio de la justificación, algún desenvolvimiento inmediato. Lo otro es inmediatamente la decisión de darle uniformes, útiles y zapatos a los escolares, una inversión arriba de los 60 millones de dólares, o sea, mucha plata invertida en esa área, y luego la promesa de vamos a reducir el analfabetismo. ¿Qué hay ahí en eso que se ha logrado ver? Bueno, efectivamente el H1N1 impactó en el sistema educativo, es una realidad, eso obligó a concentrar esfuerzos y miradas en ese fenómeno. Luego aparece en la agenda el tema de uniformes, ¿verdad? Que se enmarca más en la política del plan anticrisis que en el tema educativo, sin embargo empieza a tocar la arista. Es una medida interesante, pero es una medida que se pudo haber discutido un poco más. Yo preguntaría, ¿y si quitamos los uniformes por 2 años? ¿Eso no hubiese ahorrado más de 60 millones que se pudo haber reenfocado a otro programa o a otra política? Es un tema interesante. ¿Los uniformes son realmente un tema crítico? Al final se toma la decisión de dar uniformes y útiles. Muchos de los 1.300.000 niños que se les va a dar uniforme no necesitan uniforme. Y las familias tienen el poder adquisitivo para resolver ese problema que puede andar entre los 20 y 45, 50 dólares por niño. Pero bueno, se toma la decisión, es una decisión cara, es una decisión que va a generar una imagen positiva, se le va a sacar rédito político significativamente. No es un tema educativo, es un tema económico que se mezcla con la educación. Uno puede preguntarse técnicamente si se hizo el análisis de costo-beneficio, si realmente era lo necesario, si ese dinero más bien no se pudo haber utilizado para un buen programa de alimentación escolar a nivel global o de otras herramientas que puedan conjugar el tema económico con el tema educativo. La medida se tomó, creo yo, ya se está trabajando, ya hoy aparecen las bases de licitación, va a tener un componente positivo de desbordamiento económico en las costureras, zapateros locales, que eso me parece creativo e importante, eso sí es de reconocer, porque los proveedores van a ser atípicos, no van a ser los clásicos proveedores grandes. Sin embargo, como te decía al inicio, Rafael, yo no estoy muy convencido del costo-beneficio de esa medida. Si esa medida, yo estoy seguro y creo que, por las estadísticas que tenemos, que un porcentaje significativo de la población escolar en el sistema público no necesitaba uniformes. Cómo discriminar a los que necesitan y los que no necesitan es un tema crítico.